Listo, bueno, saludarlos nuevamente. Buenas noches para todos. Bienvenidos a nuestra tutoría remota de costos para la gerencia. Bueno, vamos a repasar un poquito el tema del curso. Pues primero me presento. Mi nombre es Luis Eduardo Suárez Caicedo. De pronto con algunos de ustedes hemos visto quizás alguna asignatura anterior, quizás con otros no, pero bueno, aquí estamos todos para reiniciar este proceso durante este semestre. Te les voy a compartir pantalla para mirar un poquito el curso, qué es lo que tenemos. Ahí tienen la pantalla. Entonces, en el curso de costos para la gerencia, lo primero pues es que ustedes ya tienen la planificación de todo el curso, ya están las fechas de cada uno de los encuentros que vamos a tener, de cada uno de las tutorías que vamos a realizar y de cada una de las entregas de los productos, así como las actividades pertinentes. Cuando se entrega cada producto, están ya en la plataforma del curso, en el calendario lo pueden encontrar, todas las tutorías, todos los productos a entregar. Y al final, pues vamos a tener, como de costumbre en este curso, un examen individual que está para el 21 de noviembre, Dios mediante. Eso es, entonces, cada una de las entregas, también para que ustedes tengan claridad en cada una de los productos que van a ustedes a rendir cuentas de los diferentes temas que vamos a abordar. Yo les doy unas pautas. Por ejemplo, para el producto cero, que es el plan de acción, que está para entrega hasta el 31 de agosto, hasta dentro de una semana larguita. La semana entrante se vence el sábado entrante. Les doy las pautas. Aquí les digo qué deben tener en cuenta para hacer el producto plan de acción, que quizá es un tema que ustedes ya han venido utilizando en cada una de las asignaturas anteriores y en cada semestre, pero es importante que tengan en cuenta lo que se les dice dentro de pautas. Entonces, siempre antes de entregar un producto, revisan por favor qué pautas están dadas. Ahí están al pie de cada producto, está el archivo, como les acabo de mostrar aquí. Están las pautas para elaborar producto cero y pautas para el producto cero, producto uno y pautas para el producto uno, y así por el estilo, producto 2, pautas para el producto 2. Cada uno de los productos tiene sus elementos de aplicación. Entonces, para que revisen ahí esas pautas y con base en ellas las lean, las acaten y hagan sus entregas de cada producto. Al final, como les decía, hay un examen final individual, entonces yo les dejo también al final un cuestionario de repaso para ese examen final. Entonces ahí hay preguntas de diferente índole para que repasen y puedan tener entonces una mayor claridad cuando vayan a presentar ese examen individual. Muy bien. Lo primero entonces vamos a mirar los temas que vamos a trabajar. Siempre van a ser en plantilla en Excel. Hoy pues no vamos a trabajar plantilla en Excel porque hoy es un tema de los sistemas de costeo. Vamos a mirar los diferentes sistemas que existen, a dilucidar cada uno de ellos, a interpretar, saber a qué se refieren. Y sobre eso también pues hay una entrega de un producto. Ya está la fecha prevista en el cronograma del calendario. El, y de aquí en adelante, ya los productos 2 3 etcétera, van a tener una elaboración en Excel. Yo voy haciendo aquí el ejercicio en Excel y ustedes después lo tienen que hacer de acuerdo con las pautas que se les da. Lo que yo haga aquí en Excel o lo que yo haga aquí en Word, en etcétera, pues eso yo no se los voy a compartir porque esa es la tarea de ustedes, ese es el trabajo que ustedes tienen que hacer. Entonces ustedes simplemente pues atienden a la tutoría, toman nota, eso sí, bien pueda escribirlo en un Excel, en un Word, como quieran, como se les facilite, como les parezca más conveniente, van a ir tomando nota de cada uno de los temas. Obviamente siempre va a quedar la grabación del curso, claro, eso sí es una condición de cada uno de estos cursos y de cada una de las asignaturas, se deja la grabación. Entonces mañana ya tendrán a disposición la grabación del día anterior. Muy bien, entonces lo primero es vamos a mirar una clasificación de costos. Entonces voy a mostrarles un archivo que no les subí ahí, ahora lo subo. Un archivo que es de costos, de clasificación de los sistemas de costos.
La clasificación de los sistemas de costos en una compañía pues puede variar de manera eh, sustancial entre una compañía y otra, entre una entidad y otra, dependiendo de la forma en cómo se maneja el sistema de costeos en una compañía, en un trabajo, en una empresa. Entonces, los sistemas de costos mm, son muy diferentes entre una entidad, entre una empresa y otra, entre una actividad y otra. Entonces, veamos aquí unos sistemas de costos. Bueno, entonces voy a bajarlo aquí del otro curso. Yo les monto esto que vamos a mirar ahorita, el sistema de costos. Se los monto ahí también como un archivo adicional. Ok, entonces aquí hay una clasificación de costos. Ahí está. Entonces los costos, pues se pueden, como les decía, clasificar según diferentes modalidades, temáticas, formas. Cada, cada autor en diferente forma clasifica los costos de acuerdo como considere oportuno, porque hay una clasificación que puede ser muy extensa o muy corta dependiendo de lo que se utilice como clasificación de costos. Entonces aquí tenemos este cuadrito, este cuadro sinóptico con 11 diferentes clasificaciones de costos. Y de cada uno de ellos se desprenden unas diferentes mm, subclasificaciones o temas que hacen parte de esta clasificación general. El primero de ellos es de acuerdo con la función en que se originan. Entonces, la base de una estructura de costos está dada aquí: costos de producción, costos de distribución, costos de administración y costos de financiamiento. El autor de donde yo tomé esta, esta clasificación no habla de gastos, él te habla solamente de todo, lo habla como costos, pero nosotros sabemos que existen costos y gastos. Entonces, por ejemplo, aquí dentro de esta primera clasificación, el primero son los costos, costos de producción, y los siguientes son gastos para nosotros: gastos de distribución y de ventas, gastos de administración y gastos de financiamiento. Entonces, una primera diferencia básica general que existe es saber diferenciar qué es un costo y qué es un gasto. Entonces, un costo uno siempre lo asemeja como algo que hay que producir. Pero entonces yo les pregunto, si una empresa no produce, ¿no tiene costos? Una empresa comercializa, compra y vende, no produce, ¿no tiene costos? Claro, también tiene costos, ¿no es cierto? Una empresa que presta un servicio, no está produciendo, no produce un producto, no está elaborando, no está manufacturando, no está industrializando, haciendo un proceso productivo. Entonces no tendría costos, porque asemejamos el costo como a un proceso de producción. No, pues ese es un error, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente porque la empresa sea de producción es la única que tiene costos, ¿no? Las empresas de servicios tienen costos. Las empresas que comercializan tienen costos. Entonces, la primera gran diferencia o la primera forma de poder identificar un costo o un gasto es primero establecer el tipo de empresa que se va a analizar, que se está, a la que se le está aplicando un sistema de costeo. Entonces, las empresas en nuestro país o en cualquier región, en la forma en que se organizan, son de tres tipos, según las actividades que desarrollen: una actividad de producción industrial, manufacturera, una actividad netamente comercial o una actividad de servicios. Entonces son como las tres grandes clasificaciones de empresas en el sector real. No estoy hablando del sector público, que eso es otro tema distinto. No estamos hablando ni vamos a inmiscuirnos en costos del sector público, de una alcaldía, de una entidad pública, de un instituto descentralizado. No, empresas normalitas del sector real. Entonces son de esas tres tipos de actividades, ¿no es cierto? Son industriales o manufactureras que procesan, toman una materia prima, toman un insumo, lo transforman y lo cambian a un producto terminado. Hacer pan. Toman una harina, toman una sal, unos ingredientes, los transforman y sale un pan. Entonces, transformación, ¿no es cierto?
en alimentos, en bebidas, en plástico, en manufactura, en fundición, en, bueno, metalmecánica, muchas empresas de tipo industrial, ¿no es cierto? Que toman insumos de una manera, de una forma, les manufacturan, les hacen un proceso y los convierten en un producto final totalmente distinto. Entró harina y salió fue un pan. Entraron unos ingredientes y salió otro producto, ¿no es cierto? Entonces, esa es una transformación, ese es un proceso de industrialización. En el calzado, entra un cuero, entra una cuerina, entra unas suelas y sale un par de zapatos. En confección, entra una tela, entran unos hilos, entran unos botones y sale una camisa, sale un pantalón, sale una corbata, sale una pantaloneta, sale un vestido. Transformación. Las empresas de comercialización son las que se dedican a comprar y vender. Un almacén de cadena, una tienda, una farmacia, una ferretería, mm, una papelería, una miscelánea. Compran y venden. ¿Qué compran? Mercancía. ¿Y qué venden? La mercancía. No le transforman. No hacen absolutamente nada. Tal como compran, lo venden. Si al caso por ahí algún empaque o alguna cosita, pero no hay una transformación fuerte, grande, ¿no es cierto? Eso no quiere decir que las empresas que producen, las que primero revisamos, las que manufacturan, las que industrializan, también no tengan que vender, ¿no? Pues obviamente, todas venden, todas tienen que vender. No producen ahí para dejar, ¿no? Es para vender, para comercializar. Entonces uno diría, pero entonces al fin, ¿qué son? O producen o comercializan. No, todas tienen que comercializar, todas, porque todas tienen que vender. Comercializar es vender. Pero el, la actividad principal de unas es la industria. La actividad principal de otras no es la industria, como las que acabamos de mencionar. Es comprar y vender. Supermercados, tiendas, cadenas de almacenes, ferreterías, etcétera. Compran y venden. Y las empresas de servicios son las terceros grupos. Servicios de toda índole, servicios médicos, servicios hospitalarios, servicios de hotelería, de turismo, de restaurante, servicios de internet, servicios de consultoría, servicios odontológicos, servicios de educación, la universidad, las escuelas, los colegios, los centros de formación son entidades de servicios, servicios educativos. em, las EPS, las IPS, servicios de salud, los servicios de seguros, comprar y vender. Uno dice, compran y venden pólizas. No, pero es que no se compra y se vende una póliza como tal. Se presta es un servicio de seguros, un amparo de seguros de vida, seguros de vehículos, seguros de vivienda, seguros, bueno, etcétera, ¿no es cierto? Y así por el estilo. Entonces, actividades son tres básicas: la industria, las que transforman, las que comercializan, compran y venden, y las que prestan un servicio, dependiendo del tipo de servicio. Y en todas hay costos y en todas hay gastos. En todas las tres hay costos y en las tres hay gastos. Pero la diferencia no radica tanto en los gastos. En las tres tipos de empresas, la que industrializa, la que comercializa y la que presta servicios, los gastos son exactamente iguales. Iguales en términos de la clasificación. No es que sean los mismos, obviamente. No es lo mismo el gasto de una empresa de turismo que el gasto de una empresa de hidrocarburos. Obviamente son muy diferentes. O el gasto de un supermercado, ¿no? Son diferentes en términos de las cuantías y de los conceptos, pero como tal la estructura de gastos es gastos. Entonces los tres gastos que son, les dije aquí dentro de esta primera clasificación: gastos de distribución y ventas, gastos de administración y gastos de financiamiento, aplican por igual a cualquier tipo de empresa de producción, comercialización o de servicios. Mientras que la estructura de costos sí es muy diferente. La estructura de costos es muy diferente si es una empresa industrial, si es una empresa comercial o si es una empresa de servicios. Ahí sí ya cambia muchísimo la forma en que se aplica el sistema de costeo en una empresa según según la clasificación.
El costo en las empresas industriales, en las que transforman, en las de manufactura, son muy diferentes a las de comercialización y a las de servicios, como les decía. Eh, ¿Por qué? Perdón un segundo. Eh, Si es en una empresa, el costo de producción son diferentes si es una empresa industrial, si es una empresa comercial o si es una empresa de servicios. Entonces, en una empresa industrial, los costos son los más completos. Es la estructura de costos con mayor grado de detalle que existe, porque son tres elementos de costos en una empresa industrial. Son el costo de la materia prima, el costo de la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Son los tres elementos básicos de costo en una actividad industrial, de manufactura, de transformación. Repito, el costo de materia prima, el costo de mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Entonces, por ejemplo, en una panadería, una empresa sencilla de transformación, hacen pan, fabrican pan, elaboran pan. Materia prima, pues están los insumos, harina, aceite, mantequilla, margarina, sal, azúcar, bueno, todos los ingredientes que puedan usar para hacer el pan, dependiendo del tipo de pan que vayan a hacer. Esas son las materias primas, los insumos. Mano de obra directa, el panadero, el ayudante, el que hornea, el que está en el proceso de fabricación del pan, que está elaborándolo, está haciéndolo. No es el dueño, mano de obra directa, ni es el vendedor, mano de obra directa, no es costo, esos son gastos. Entonces son las personas que están directamente vinculadas en la elaboración del pan. Entonces son mano de obra directa. Y los costos indirectos de fabricación son la mano de obra indirecta, como quién. No es el gerente, no es el contador, no es el vendedor, no es la secretaria. Esos no son costos, esos son gastos. Entonces, ¿quién va como como costo de mano de obra indirecta en una empresa productora de pan? Está el jefe de producción, la persona que no está haciendo el pan directamente, que no es mano de obra directa, sino que está controlando el proceso, está revisando, está supervisando la actividad de producción, que no hayan paras, que no hayan dificultades, etcétera. Eso es mano de obra indirecta, costo de mano de obra indirecta. ¿Quién más puede ser costo de mano de obra indirecta? Calidad, que no existe en una panadería, pero en una empresa importante, grande, que hay control de calidad, que hay revisión de que el proceso y que el producto al final no salga con defectos, no salga con, con fallas de entrega en el producto, en su funcionamiento, en su uso. Entonces hay un departamento, hay un área de control de calidad, mantenimiento. Si hay mantenimiento de equipos, de máquinas, del proceso de la planta, el personal de mantenimiento es costo de mano de obra indirecta. ¿Quién más podría ser mano de obra indirecta? Los que empacan el producto, los que hacen la labor de embalaje, empaque y embalaje. Empacar por unidad, embalar en cajas, en containers, en grandes volúmenes. Entonces hay un costo indirecto de fabricación que se denomina costo de mano de obra indirecta. ¿Qué otro elemento hace parte del costo indirecto de fabricación? También es parte del costo indirecto de fabricación eh, los servicios públicos del área de la bodega, los servicios de energía, de gas que se utiliza en el horno, estamos hablando de la fábrica de pan, el servicio de agua, comunicaciones, el arriendo del área de la bodega, si es que paga arriendo,
Em, los seguros del área de la bodega, todos esos son costos indirectos de fabricación. Las máquinas, los equipos que se utilizan en el proceso de fabricación del pan, los equipos como tal no son costo. Lo que es costo es el mantenimiento de los equipos y la depreciación de los equipos. Esos son costos y son costos indirectos de fabricación. Entonces, un equipo que cuesta cualquier cantidad de plata no es costo el valor de ese equipo, porque no se podría llevar el costo en una panadería de un horno que cueste quién sabe cuántos millones y de una vez cargarle al costo todos los millones de ese valor del horno. No, es la depreciación de ese horno. ¿Qué es la depreciación? Es el desgaste, es el deterioro que sufre el horno o los equipos. ¿Y cómo se hace la depreciación? Pues con base en la vida útil. ¿Cuánto le dura el horno a la empresa? Ah, bueno, ¿y qué horno tienen? ¿Compraron un horno nuevo de primera? Pues tiene una vida útil extensa. Entonces, según el valor que costó el horno, la inversión del horno, se divide entre la vida útil, cuánto le puede durar a la empresa ese horno. Y ahí está la depreciación de cada año. Ese es el costo. Entonces no es el valor del horno, sino la depreciación, el mantenimiento del equipo, el seguro. Hay que asegurar los equipos, las máquinas, para evitar daños o evitar cualquier dificultad que se presente. Perdón. Entonces, es parte de los costos indirectos de fabricación. El arriendo, que ya lo comentamos. Si la empresa no paga arriendo, dice, no, es que la empresa tiene su sede propia. La planta donde funciona la fábrica de pan, la panadería, es propia. Los dueños son los dueños ahí del local, del sitio. Entonces, el costo no es arriendo porque no se paga. Es la depreciación de ese local, de esa bodega. Entonces, al cambio de arriendo hay depreciación. O paga arriendo, costo del arriendo de la bodega, o es propia, entonces depreciación de la bodega. ¿Cómo se calcula la depreciación? Ya lo dijimos, lo mismo. ¿Cuánto costó entonces la bodega? Tantos pesos, millones de pesos, divídalo entre la vida útil de la bodega. ¿Cuánto puede durar esa bodega? 40 años, 50 años. Divida el valor de la compra entre esos 50 años, 40. Y ese le da la depreciación de cada año. Ese es el costo anual. Esos son costos indirectos de fabricación. El empaque también es un parte del costo indirecto de fabricación y el embalaje. ¿Ven? Entonces, es una empresa industrial tan sencilla como la que acabamos de mencionar, una panadería, ahí están los tres elementos del costo: la materia prima, la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Esos costos indirectos de fabricación se denominan C de casa, de costo, I de indirecto y F de fabricación. CIF, 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 costos indirectos. Muy bien. Mientras que en una empresa comercial, aquella que solamente compra y vende, una ferretería, una farmacia, una perfumería, una miscelánea, una papelería, un supermercado, una tienda, ahí ya no hay costos como los hay en la industria, como los que acabamos de mencionar en la panadería. En la actividad comercial, ¿el costo cuál es? Primero, el costo de la mercancía. Ese es el principal costo, porque ahí no la fabrican. Ahí simplemente lo que hacen es comprar la mercancía. Entonces, una ferretería. ¿Qué compra y qué vende la ferretería? Imagínense. Arena, hierro, ladrillos, cementos, tubos, tornillos, pintura, chapas, puertas, madera, pegantes, baldosines, en todo. Compra, pero ellos no lo hacen. Ellos le compran eso. ¿A quién? A otra cadena de almacenes, a otra ferretería, a un almacén de grandes superficies o a un fabricante de cada uno de los elementos que quieran vender. Entonces ese es el principal costo, es el costo de la mercancía. Y el otro costo adicionado en la actividad comercial es el costo del almacenamiento.
Toda esa mercancía que ponen en venta, ustedes saben, normalmente una tienda, un supermercado, cuando uno entra a una tiendita, a un supermercado, y bueno, ni qué decir de una cadena de grandes superficies, cuando entra uno y ve en el almacén lo que hay de mercancía, eso no es ni, diría yo, ni la mitad de lo que tienen, porque ahí lo ve uno, lo que está, pero en bodega hay el doble de eso. Hay cajas y cajas y arrumes de cajas de mercancía. Entonces, la actividad comercial tiene otra estructura de costo muy diferente. Tiene el costo de la mercancía y el costo del almacenamiento, del bodegaje. ¿Y qué va dentro del costo del bodegaje? El arriendo de esa bodega. ¿Pagan arriendo? Costo. No, la bodega es propia. Ah, bueno, la bodega es propia, entonces depreciación de la bodega. Ya sabemos que o hay costo de depreciación o hay costo por arriendo. Propio, depreciación, y si es en alquiler, pues el arriendo. Hay costo de servicios, agua, energía, comunicaciones. Y hay costo del personal que maneja la mercancía en la bodega. Entonces, en la bodega incluso hay equipos a veces, ¿no? En un almacén de cadena, pues existen los montacargas para trasladar la mercancía de un lado a otro, que son cajas y cajas y cajas que hay que acomodar en bodega. Y eso no se hace tan manualmente. Entonces hay unos equipos y esos equipos tienen un costo y hay que mantenerlos. Si funcionan con algún combustible, hay que comprar el combustible, hay que generar el costo de mantenimiento y de funcionamiento. Y hay que depreciarlos. Pues el costo no es cuánto costó el montacarga, no. Es el costo del montacargas dividido entre cuántos años de vida útil tiene el montacargas. Y esa división entre el valor de compra del montacargas sobre los años de vida útil da lo mismo que lo anterior que hemos hablado, la depreciación de cada año. Ese es el costo del montacargas, la depreciación, no es el valor del montacargas. Y así todos los demás equipos que tengan en una actividad comercial. Si no hay montacargas, pues existirán otra serie de elementos para trasladarlos, ¿no? A mano, ya entonces hay personal en bodega que le toca, como se dice, sacar bultos y bultos y bultos para arrumar, para acomodar, para organizar en la bodega. Esos son costos inherentes o propios en la actividad comercial. ¿Ok? Y en los servicios, muy diferente, ya depende del servicio. Eso es muy distinto. No es lo mismo el costo de un servicio de cirugía. Y estoy hablando solamente en salud. El costo de un servicio de cirugía es muy distinto al costo de un servicio de hospitalización. Y son el mismo servicio, salud, y los costos son totalmente distintos. O un servicio de rayos X, y estamos hablando de salud. O un servicio de laboratorio, muy diferente. Laboratorio, me refiero a exámenes de laboratorio, que lo tienen las empresas de salud. Entonces, los costos en las actividades de servicios, sí es muy particular de cada tipo de servicio que se preste. Y muy diferente el costo de un servicio ya de un servicio de salud a un servicio de educación. Costos en la UIS, servicio de salud, muy distinto. Planta de docentes, los salones, las depreciaciones, los equipos, depreciación de los equipos, del video bin, de los equipos de cómputo, si es una sala informática, la energía del salón, los servicios del salón, el mantenimiento, el personal que está haciendo el apoyo en los salones, todos esos son costos. Y es muy diferente a una salud, a un hotel, a un restaurante, a una venta de seguros, y todos son servicios. Cada uno tiene su propia estructura de costos. ¿Ven? Entonces es muy distinto. Entonces lo que principalmente difiere es en la estructura de costos, si es industrial, si es comercial o si es de servicios, la empresa que se está clasificando o que se está eh, o que se le aplica el sistema de costeo. Mientras que los gastos sí son prácticamente
La misma estructura, no digo que sean lo mismo, la misma estructura para cualquier empresa de las que hablamos ahorita, de la fábrica de panadería, una panadería, de la empresa que es una ferretería, comercializar, y de la empresa de salud, los gastos son la misma estructura. Ahí sí ya no cambia. ¿Y cuáles son los gastos? Los de administración y los de distribución y ventas. Esos dos que están aquí, distribución y ventas y administración, estos dos se denominan gastos de tipo operacional, gastos de la operación. ¿Sí? Y aparte están los gastos de financiación, de financiamiento, que son gastos no operacionales. ¿Y qué va en cada uno de ellos? Entonces, en gastos de administración, ¿qué va? Todo el personal de administración. ¿De quién? Ah, pues si es de la panadería, el personal de administración de la panadería. ¿Y quién es el personal de administración de la panadería? Ahí sí está el gerente, la secretaria, el jefe de gestión humana, eh, el jefe administrativo y financiero, la contadora, el revisor, las secretarias, todo el personal de administración. ¿Qué más va en gastos de administración? La papelería, el arriendo, entre comillas, de esa área de oficina, los servicios públicos del área de oficinas, todos los equipos que funcionan en el área administrativa como tal no son gasto, ¿no? El valor de un equipo de cómputo, eso no es un gasto, es la depreciación de ese equipo de cómputo. El gerente tiene un equipo de cómputo, no es gasto el equipo, es la depreciación de ese equipo, el mantenimiento de ese equipo, el seguro de ese equipo. Y eso ya no entra dentro del costo, sino dentro del gasto, porque cumple ya no una función dentro de un proceso, según que sea producción, comercialización o servicio, sino de una actividad de administrar. ¿Qué más va en gastos de administración? Los servicios, los seguros, los mantenimientos, las depreciaciones de todo lo que es el área de oficinas, administración. Gastos de distribución y de ventas, la labor comercial, la publicidad, los descuentos, mm, la participación en eventos, en ferias, en, en actividades de promoción, en meses o en épocas especiales del año, distribución y ventas. Si la empresa tiene un punto de venta, entonces la panadería, la fábrica funciona en un sitio y tiene unos puntos de venta. Tiene puntos de venta la panadería en diferentes partes de la ciudad. Esos puntos de venta no son ningún costo, esos son gastos de distribución y de ventas. Entonces ahí hay personal que atiende el local. Ese personal no es costo, ese personal es gasto de ventas, de distribución. Hay unos estantes, no es el valor del estante, es la depreciación de esos estantes. Eso es parte del gasto de distribución y de ventas. Pagan arriendo en ese sitio, es un gasto de distribución, de venta, etcétera. ¿Ve? Si no tienen puntos de venta, pues listo, no hay puntos de venta. Entonces hay simplemente gastos de distribución y de venta relacionados con la promoción, con la publicidad, con el participar en redes sociales. Hay que pagar un hosting, hay que pagar un dominio, hay que pagar unas, una participación según la red social en la que se quiera participar. Se paga como una especie de alquiler, de arriendo, ¿no? Para poder hacerse visibles. Entonces, esos son gastos de administración, gastos de distribución y de ventas, que junto con los de administración se denominan gastos operacionales. Y los gastos de financiamiento ya son los que tienen que ver con la labor de financiación. Entonces, ahí están, hay que distinguir entre gastos financieros y gastos bancarios. Son cosas diferentes. El gasto financiero es el que se origina en un crédito. Entonces, la empresa sacó un crédito para comprar unos equipos. No es ningún pecado, está bien, normal que se financie, se apalanque en un crédito para hacer una compra, una inversión.
Compró unos equipos y le está pagando al banco el crédito. Entonces, ¿qué es gasto de financiación? ¿Qué son gastos financieros? Son los intereses de ese crédito. No es la devolución de la plata. No. Le prestaron 100 pesos, los 100 pesos no son ningún gasto. Ah, pero los 100 pesos se los tengo que devolver al banco. Sí, pero eso no es gasto. Eso los utilizó para comprar un bien, un equipo, hacer una inversión. El gasto son los intereses que se pagan sobre esos 100 pesos del crédito. Esos son gastos financieros. Y gastos bancarios es muy diferente. Gastos bancarios es mm, las comisiones que le cobran por el uso de una plataforma, por el uso de unas cuentas, de unas remesas, de unos giros, de unas transferencias, de unas chequeras que ya poco se usan, pero aún girar un cheque tiene un costo, tiene un gasto, es un gasto bancario. Y en gasto de financiamiento también está el famoso 4 por mil, que se denomina el gravamen al movimiento financiero. G de gato, M de mamá y F de función. Gravamen al movimiento financiero. 4 por mil. Que se lo van a cobrar cada vez que se giren las platas, se saquen las platas de la entidad financiera. Y esos gastos que acabamos de mencionar operan por igual para una empresa comercial, industrial o de servicios. Ahí está la primera gran clasificación. ¿Ok? Bueno, de acuerdo con su identificación, actividad, departamento, costos directos o indirectos. Ya mencionamos algunos de ellos también dentro de lo que acabamos de aclarar, de poner de ejemplo. Pero principalmente un costo directo es que hay un costo que es directo a un área, pero indirecto a otra. Por ejemplo, un equipo industrial en la panadería, el horno de la panadería, es un costo directo al proceso de producción, pero es indirecto a la actividad general de la empresa, porque va a afectar el resultado final. ¿Ven? Esa es una manera de identificar el empaque. Entre comillas, es un costo directo al proceso de producción porque hace parte del producto, pero es indirecto porque no es un costo tan marcado como serían los insumos para hacer el pan. Es simplemente la bolsita o el empaque en que va, si es que lleva empaque. Bueno, entonces costos directos o indirectos ya dependiendo del área de la actividad donde se encuentran. Aquí les decimos, bueno, aquí está la identificación, yo les subo esto, pero todo esto que les estoy hablando está aquí. Yo le voy a subir este archivo. Entonces aquí costos directos los que se identifican con el departamento. La materia prima es un costo directo para el producto. La depreciación de la máquina o el sueldo director es indirecto al proceso de producción, pero es directo al área de gasto. Entonces, dependiendo de dónde esté el- la aplicación, puede ser directo a uno de los costos o indirecto a uno de los gastos o de los costos, según el, el efecto que se tenga. Entonces, aquí lo dice muy clarito. Entonces, un ejemplo sencillo ahí es el gerente de la fábrica de la panadería. El gerente de la panadería es un costo directo al área de administración, porque hace parte del proceso de administración, pero es indirecto al costo de producción, porque ese señor no es parte del costo de producción y sí va a afectar al final el resultado de la operación como tal. De acuerdo con el tiempo en que fueron calculados, históricos o predeterminados. En los históricos es por un periodo de tiempo. Entonces, son aquellos que van por un mes, por un periodo. Normalmente los costos históricos son de comportamiento muy fijo, es decir, fijo quiere decir, pues, fijo quiere decir que no esté cambiando, nunca no, sino por un periodo de tiempo. Fijo no hay nada, ¿no? En menos en materia de costos y de gastos. No es que siempre sea el mismo costo, siempre el mismo gasto, ¿no? Si al caso la depreciación, la que se calcula de acuerdo con el valor del bien dividido entre la vida útil, eso da una depreciación por año, entonces así se mantiene como muy fija
muy igual en todos los periodos, es histórico. El predeterminado es el que se utiliza para elaborar los presupuestos. Entonces, de pronto ustedes por allá cuando vieron costos en su ciclo técnico tecnológico, manejos de costos, veían las famosas tasas predeterminadas que se calculan con base en horas de mano de obra directa, en horas máquina. Entonces, por hora de mano de obra directa se va a costear el producto si utiliza 5 horas, 10 horas, 8 horas, la máquina o el equipo o la persona va a tener un costo predeterminado. Son modelos que se utilizan para poder calcular o definir estructuras de costos a través de algunos indicadores o variables como tasas predeterminadas, de acuerdo con el tiempo en que se cargan, al periodo o al producto. Entonces, en la cuarta clasificación están, por ejemplo, mm, los costos del periodo, los que se identifican en un intervalo de tiempo, como su nombre lo dice. Alquilar una bodega, se paga un arriendo mensual, es en un periodo. Entonces va el alquiler de la bodega por meses. Normalmente no cambia, ¿no? No es que me estén pagando un mes más alto que otro, ¿no? A no ser que se pague un alquiler o un arriendo variable, dependiendo, no sé, de la producción, de las ventas que se tengan. Algunos, por ejemplo, las, las grandes superficies, que el negocio de las grandes superficies es el alquiler de los locales. En un centro comercial, los locales no son de las firmas que están ahí negociando, comprando, vendiendo. Eso es de quien construyó el centro comercial. Ese es el negocio de los centros comerciales, es construir y dejar en arriendo. Entonces, ¿qué sucede? Les cobran por el área, sí, qué área tiene el local, ¿no es cierto? Y les cobran de acuerdo también con las ventas que tengan. Entonces va cambiando dependiendo del volumen o de la cantidad de ventas que se genere. Entonces hay un cargo básico, entre comillas, que venda o no venda, venda poquito, paga un arriendo por el área. Y ya dependiendo de la época del año, donde venden más en una época del año que en otra, perdón, van a pagar un arriendo adicional según las ventas que se tengan. Esos son del periodo. Qué pena, perdón. Y los costos cargados al producto, entonces, es que ya cuando se hace la venta, obviamente. Mientras yo no tenga la venta, no digo, no le he cargado al producto nada. Por eso aquí la gran diferencia cuando se dice costos del producto son los costos que se han vendido sin importar si la venta se hizo o no, a generar ingresos en un determinado periodo anterior o inventariado. Quiere decir esto que esta es la gran diferencia, de aquí surge la diferencia entre lo que es un costo de un gasto. Y la explicación, yo normalmente siempre utilizo el mismo ejemplo para que se vea lo más claro posible. ¿Cuál es la diferencia entre un costo y un gasto? Entonces uno dice, costo es lo que es propio del producto, sí, pero ¿qué es eso? ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Que va directamente, o más que directo, lo que es propio del producto como tal. ¿Y qué es lo que es propio del producto? Pues el costo como tal. El gasto no es propio del producto. Entonces el ejemplo es muy sencillo. Mm, si uno dijera, voy a vender un lapicero, y resulta que el lapicero le digo, señores, el lapicero que voy a vender, un lapicero sencillo, retráctil, cualquier lapicero normalito, les vale muchísima plata, 100.000 pesos. Pues la primera reacción de la persona es como así. ¿Y eso por qué tan? Porque, bueno, ahí viene la pregunta. ¿Será costoso o será caro? Hay que diferenciar también qué es costoso y qué es caro, ¿no es cierto? No sé si sepan diferenciar qué será costoso y qué será caro. Según la calidad, ¿no? Pero ¿Cómo, Natalie, señora? espera, ¿me escuchas ahí? Es que no le entiendo. ¿Qué será No, diferencia entre? perdón, ¿Cómo? espera, desconecto.
Diferencia entre costoso y caro. ¿Qué ¿Me sería? escuchas ahí, profe? Ahora sí, ya mejor, sí, señora. Que pues según lo que yo tengo entendido, costoso es como según la calidad, ¿sí? Si Ujú, de pronto es un producto de buena calidad y uno pues ve que el precio es elevado, es costoso. correcto. Si de pronto no está bien relación, en relación precio con calidad, ya es caro. Correcto, esa es. Ahí está. Eso es. Entonces yo les digo un lapicero normalito en 100.000 pesos, ¿qué será? ¿Costoso o caro? ¿Un qué? Un lapicero. 16.000 pesos. 100.000. ¿No me están escuchando bien? Es que no sé si me están escuchando bien porque Profe, si lo Eh, escuchamos bien, sería caro. sería caro. Ah, ok. Sí, eso. Un lapicero de 100.000 pesos sería caro. Correcto. Caro, no costoso. Muy bien. Entonces ya sabemos la diferencia. Costoso es que amerita la calidad del producto por un precio alto. Es costoso, pero hay una calidad. Y caro no lo amerita. Entonces un lapicero que me cueste 100.000 pesos no es, no es costoso, eso es re carísimo. Y pero le pregunta uno a la persona, ¿y pero por qué lo venden 100.000 pesos? ¿Cuál es la razón? Y entonces yo le digo, no, la razón de venderlo en 100.000 pesos es que me toca recuperar el producto el, con la estructura que se maneja en la empresa. ¿Cómo así? Sí, es que allá el gerente que tenemos en la empresa que produce los lapiceros es una persona muy capacitada, es un non plus ultra, mejor dicho, es una con una preparación, unos antecedentes, una experiencia y experticia bastante grande y fuerte y la empresa le está pagando una millonada de plata a ese señor gerente de la empresa de lapiceros. Y por tanto, cuando se sacaron la relación de costos, gastos de toda la estructura, nos daba que teníamos que vender el lapicero en 100.000 pesos como para medio recuperar o compensar y poder pagar a este señor gerente que tenemos allá. Entonces, ahí viene la mezcla de lo que es costo con gasto. El gasto de ese señor gerente no tiene por qué influir en absolutamente nada en el precio de venta del producto. Cuando yo compro un producto o cuando ustedes adquieren un producto, a ustedes ni a mí nos interesa saber si el gerente de esa empresa donde estoy comprando el producto gana poquito o gana mucho. Eso nos tiene sin cuidado. No nos interesa. ¿Qué tiene que ver? No, es que él es el que maneja la empresa. Ah, bueno, no sé si le pagarán poquito o le pagarán mucho. Eso ya es problema de la empresa. Entonces, no porque la empresa está incurriendo en unos gastos muy onerosos, muy altos, me tienen que afectar el precio de venta. Y esa es la principal diferencia entre costo y gasto, que muchas veces se mezcla lo uno con lo otro para identificar un precio de venta. Entonces dice, es que mis gastos son altos, entonces tengo que venderlo alto. Tengo gastos muy altos en la empresa, de nóminas, de arriendos, de servicios, de vendedores, y entonces no me da para vender el producto tan barato, me toca venderlo más a más alto precio. No, usted tiene que vender su producto es de acuerdo con la estructura de costos, no de gastos. Ya les mostré, ya hablamos de los costos, ya les hablé. Entonces el costo es el que define el precio de venta, es el propio del producto o del servicio. Por eso se dice que el costo se recupera cuando se vende el producto. Claro, porque el costo está directamente o propiamente relacionado con el precio que le demos de venta. Entonces, cuando yo vendo el producto, ¿qué estoy recuperando? La estructura de costos de ese producto. Y lo que me quede de margen de utilidad debe ser para cubrir los gastos, pero no aumentarle el precio para cubrir costos y gastos de entrada. Solo cubrir costos. Y con el volumen que haga, la cantidad que pueda llegar a vender en grandes cantidades, le va a generar una utilidad, un margen de ganancia. Y esa ganancia para cubrir gastos, sin afectar en nada el precio de venta. Esa es la diferencia entre lo que es un costo y un gasto. Muy bien. De acuerdo con el control que se tenga, que se controlan o no se controlan. Uno diría todos son controlables, sí, porque uno puede controlar costos, claro que sí. Pero resulta que hay variables que
no es que no sean controlables, sino que son aplicables. La depreciación, yo no puedo decir, oiga, hágale una depreciación más bajita. No. Mientras que la contratación de una persona sí puedo decir, contráteme en una persona de menor sueldo. Puedo controlarlo. Paguemos un arriendo más bajito. Controlemos que el arriendo no sea tan alto. Pero una depreciación sí no se puede controlar, porque ese es un resultado de una aplicación, como ya lo hemos dicho. ¿Cuánto vale el equipo, la máquina? Y divídalo entre la vida útil. Ahí está ya la depreciación. Y ahí sí tiene un costo por año. Y ahí ya, uy, bájele, porque no, ese es el costo, porque se costó la máquina ese valor y se dividió entre la vida útil y ahí ya nos dio un costo de esa depreciación. Entonces, diría uno entre comillas, es un costo no controlable. Hay otros costos no controlables como son los cargos básicos de los servicios, que ahorita los vamos a ver en los fijos y semifijos. ¿Qué es eso? Entonces, la empresa paga unos servicios públicos, una energía. Cuando llega el recibo, así como le llega a ustedes o a nosotros, a nuestras casas, pagamos un servicio de energía, de agua, de alcantarillado, de comunicaciones, y nos cobran un básico. ¿Qué es el básico? La casa está desocupada y nos llega un cobro por el básico. Bueno, uno avisa, ¿no? Que la casa está desocupada para que no le cobren una tarifa plena, pero hay un cargo básico. Ese es no controlable porque ese está establecido y ese no lo impongo yo, ese no lo doy yo, ese no lo dan y está ya dado. Y el uso, el consumo que le demos en energía, en agua, ya no es el cargo básico, ya es el consumo adicional, que yo lo puedo controlar en términos obviamente de dejar más ocioso, prendido todo, gastando agua, etcétera, ¿no? Entonces se puede controlar. Entonces, controlable si no. De acuerdo con su comportamiento, este es muy importante, variables, fijos o semivariables. Entonces, con base en estos, variables, fijos y semivariables, vamos a hacer muchas aplicaciones cuando empecemos a hacerlas en la próxima tutoría ya en Excel y en las entregas que ustedes van a hacer de los productos. Entonces, una primera identificación ¿es un costo fijo o es un costo variable? Entonces, primero entender cuándo es fijo y cuándo es variable. Es fijo no porque no cambie nunca, como ya lo dijimos. Puede cambiar, claro, de un año a otro cambia. El arriendo cambia de un año a otro porque suben los arriendos de un año a otro. Ustedes en una casa también lo mismo, pagan un arriendo y cada año le suben el valor del arriendo. Y es fijo durante el año. Durante un año usted paga el mismo valor de arriendo. Tan, 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 tan. Se cumplió el año, ya le hacen el aumento, le hacen el ajuste. Lo mismo en las empresas. Entonces hay costos fijos y costos variables, pero el fijo y el variable en una empresa va a depender es de la venta o de la producción. Entonces van unos relacionados directamente con la actividad productiva, con la actividad de venta. Entonces, si va directamente relacionado es un costo variable, si no va relacionado es un costo fijo. Entonces ya dijimos, el arriendo es el más fijo de todos. Los sueldos de las personas son fijos. No quiere decir que no suban, sí, le suben. Ya es que en mi empresa, profe, no suben cada mes. Entonces, ¿eso es variable? No, no es que si me suben cada mes es variable, no. Variable sería que si vendieron más, si hay más venta, más producción, le suban el sueldo. Si hay menos venta, le bajan el sueldo. Ese es variable, que voy en proporción a lo que venda o a lo que produzca. Eso es lo que se denomina variable. ¿Y cuál es el más variable de todos? Pues la materia prima en la actividad productiva. La empresa que fabrica pan, la panadería, los insumos son los costos variables. El queso, la mantequilla, la harina, la sal, el azúcar, etcétera. Todos los ingredientes son variables. ¿Por qué? ¿Es que le cambian el precio a eso? No, no es que el precio esté cambiando. No entendamos que variable es que esté cambiando el precio. No. O que fijo no esté cambiando el precio. No, no nos preocupemos por el precio. Es por, como su nombre lo dice, el comportamiento de acuerdo con la venta o la producción. Entonces, una fábrica de pan que solamente hace, no sé, unas libras poquitas de pan, pues compra insumos para unas libras poquitas de pan, variable en función de lo que voy a vender. Una fábrica de una panadería que hace
amasa o fabrica tiene muchísimas libras de amasar, pues tiene muchos más costos de insumos. Entonces va variando de acuerdo con lo que aspire a vender, con lo que aspire a producir. Esos insumos aumentan o disminuyen, no unitario en costo, sino en la cantidad, en el volumen total. Mientras que el fijo es la panadería, puede ser mediana, pequeña o grande, es decir, utiliza una área, un espacio y vende poquito o no vende, vende bastante o vende medianamente, siempre paga el mismo arriendo. Entonces, independientemente de que venda o no venda, paga el arriendo. Eso es fijo, ¿ok? Los empleados, a los empleados que no les pagan a destajo, sino por sueldo. Los que tenemos sueldo, los que tienen sueldo son un comportamiento fijo, un sueldo mensual. Mientras que variable, los que le pagan por tarea. Si en la panadería hay una persona que contratan para que vaya y haga una labor diaria, le dicen, venga, de acuerdo con lo que la cantidad de libras de pan que se procesen, que se amasen, le voy a pagar por libra procesada tanto. Ese ya es un costo variable que le estoy pagando es por cada libra que produzca la empresa, más no aquel que le pagamos un sueldo. Venda poquito, venda mucho, produzca mucho, le pagan un sueldo, ese es fijo. Y los semivariables o semifijos se dan básicamente en los servicios públicos, que ya los mencionamos, donde está lo fijo y lo variable. Todos los servicios públicos tienen los dos componentes, la energía, el agua, el gas, bueno, comunicaciones quizás no, ¿no? Bueno, sí, también el plan de datos que uno tenga hace que tenga mayor o menor costo. Hay un básico y ya, pero todos los servicios tienen un cargo básico. Prenda o no prenda, utilice o no utiliza, hay uno básico, mínimo paga tanto, y hay uno variable, prendió más, utilizó más, desgastó más, no sé qué, ese es el variable. Entonces se llama semifijo o semivariable, dependiendo del uso que se dé. Las comisiones de los señores de las ventas, las comisiones de los vendedores, pues son variables. No es que sea variable el porcentaje, no, se les paga una comisión del 2%, del 3% de lo que se recaude, les van a pagar el 3% de lo que la empresa venda y recoja. Entonces es variable, que si la venta fue alta, mediana o poquita, va a tener un variable, así sea el mismo 3 o 2% o el 5%, el porcentaje no cambia. Entonces variable no es porque el porcentaje de comisión cambie, no, el porcentaje de comisión es el mismo, 3% siempre, 3% de comisión. Entonces fijo, no, porque es el 3% sobre vendió poquito, vendió mucho, vendió nada, entonces va aplicado, entonces va variando dependiendo del valor de las ventas que tenga. A eso se refiere esa situación. Relevantes e irrelevantes que son importantes para la empresa, quizás todos son importantes para una compañía, ni más faltaba, pero aquí están relevantes. Entonces, mm, esto se utiliza cuando en una empresa, por ejemplo, se tiene una capacidad de producción y les hacen un pedido grande, especial. Dice una fábrica de calzado, hace calzado aquí para vender en Colombia, pero quizás le salió un cliente en el exterior. Suele suceder. Y aquí en Santander se ha usado, se ha utilizado. Mm, Ha surgido, obviamente, y en las empresas. Estoy hablando del calzado, por ejemplo. Y le salió un cliente en Centroamérica, en Sudamérica, en Estados Unidos, y le va a pedir una producción grande de calzado. No le va a pedir un poquito de pares, no, es un container, es una cantidad grande. Entonces, la empresa, ¿qué tiene que hacer? Tiene que acomodar la estructura de la compañía a ese pedido especial, con más materias primas, con más energía, con más personal, con más equipos. Son costos relevantes. ¿Ok? Irrelevantes, pues que no interfieren de pronto dentro de la estructura. Entonces la compañía seguirá pagando el mismo arriendo en la misma bodega, irrelevante. Y le hicieron un pedido grande, entonces no por eso eh, la- el costo del arriendo de la bodega le va a cambiar, ¿no? Sigue el mismo valor del arriendo, así tenga un pedido pequeño o un pedido grande. Entonces no es relevante un elemento del costo como lo pueden ser los demás, los insumos, la energía,
el personal para atender un pedido grande o especial. De acuerdo con el tipo de sacrificio, desembolsables de oportunidad o virtuales. Desembolsables, los que se pagan. Todos son desembolsables, en su gran mayoría. Nómbreme un costo que no sea desembolsable, que no haya que pagar. ¿Habrá o no habrá? ¿Qué cree? ¿Habrá algún costo que no haya que pagar o todos hay que pagarlos? Profe, pues realmente yo creo que, digamos que cualquier empresa que sea, eh, todas generan mm, costos y gastos y obviamente todos hay que pagarlo, ninguno es gratis, porque por ejemplo, si tenemos una empresa de producción, hay que pagar alimento, medicación, por ejemplo, en mi caso. Nosotros con mi esposo tenemos una granja avícola y nosotros pues todo el tiempo, todas las semanas, todos los días tenemos gastos de alimento, de medicación, de operarios, de servicios, de transporte, de llevar el huevo, de traer cartones, de cargar el alimento. Entonces, considero que la mayoría de empresas eh, tiene responsables. Ok, Natalie, gracias. Tenga en cuenta ahí que cuando estaba hablando, estaba mencionando unos alimentos y unas cosas que no son gastos, son costos. ¿Ve? Que es saber diferenciar, ¿no? Siempre saber estructuras, qué es costo y qué es gasto. Ya les hice una explicación general, entonces ya uno tiene que saber utilizar bien el término. Cuando utilizo el término costo y cuando utilizo el término gasto, ¿ok? Para que no tengan esa dualidad. Sí, señor, sí, Sí, señor, porque uno por siempre, eso le decía que tenemos costos y gastos. Y le sí. mencioné algunos ejemplos. Es que me mencionó como gasto del alimento. El alimento no es ningún gasto, es un costo. El alimento de las aves y de, la, de los insumos que utiliza allá es el principal costo que se tiene. En cualquier elemento, el principal costo son los insumos, las materias primas, como tal. Bueno, pero resulta que me dice que entonces todo hay que pagarlo. Que allá ellos teniendo la granja, la parte avícola, lo que sea, todos los costos en que incurren en la granja, como los gastos de distribución, de administración, de venta, de financiación, todo hay que pagarlo. ¿Están de acuerdo? Todos los demás, no sé si alguien más quiere opinar. Es decir, No, profe, yo es que me quedé pensando, yo dije como que, pero qué costo no vamos a pagar. Entonces, quedé pues ahí con la duda, pero no, ya clarísimo. todos hay que pagarlos. O sea, todos son desembolsables, que está aquí en esta clasificación. Pues no. Y se los he mencionado muchas veces esta noche. Lo he repetido varias veces. Hay un costo que no hay que pagar. No hay que desembolsarlo, no hay que girar el cheque, no hay que sacar el efectivo, no hay que hacer una transferencia, no hay que ir a Nequi para hacer el pago. Se denomina costo de la depreciación, porque es que como no lo hacemos, no lo aplicamos, pues, ¿y eso qué es? Y ya les he dicho que es una depreciación. Importantísimo en las estructuras de costos o de gastos, las depreciaciones. La depreciación puede ser un costo o puede ser un gasto, cualquiera de los dos, dependiendo de qué se esté depreciando. Ya les expliqué, ya saben que es una depreciación, ¿no es cierto? Eso espero que lo tengan claro. Depreciar es que es un bien, es un producto, es un activo que pierde valor, que se deteriora, que se va desgastando. Una casa, una bodega, se va desgastando, se va deteriorando, se va, se va depreciando. Un equipo se va depreciando, se va deteriorando. Un carro, un vehículo, lo compran nuevecito y cada año más viejito, se va deteriorando, depreciando. ¿Y esa depreciación a quién se le paga? ¿A quién dice el señor de gerente de la empresa?
Señorita, hágame el favor y me hace el cheque de la depreciación que mañana vienen por él. ¿Sí? ¿Quién viene por el cheque de la depreciación? No, eso no hay que pagarlo. Ese es un costo que no es desembolsable. ¿Ven? Entonces, hay costos que no se desembolsan. Ese es uno. Hay otros que no se desembolsan. Ah, bueno, les digo que yo que la depreciación puede ser costo o puede ser gasto. ¿Por qué? Vamos a la panadería nuevamente, que es para que lo entendamos aquí fácilmente todos. El horno que se utiliza en la panadería es parte del proceso de producción. La depreciación de ese horno es costo, pero el señor gerente que está en su oficina con un equipo de cómputo, ese equipo de cómputo hay que depreciarlo. Y esa depreciación del equipo de cómputo no es costo, es gasto, porque es del área de oficinas, del área de administración, no es del área ya del proceso. Entonces, una depreciación puede ser de un costo o puede ser de un gasto. Y en este caso, si estamos hablando de la panadería, el horno, costo, allá en el área de producción, la depreciación del horno y la depreciación del equipo de cómputo del señor gerente de un gasto de administración. Él es el que administra o está en el área de administración. Y si la panadería tiene un punto de venta en otro sitio, no donde está la bodega, en otro sitio, tiene varios puntos de venta para vender su pan. Y en cada punto de venta hay estantes, hay estantería. La depreciación de esos estantes es un gasto de ventas. Y ahí están. Depreciación como costo, el horno. Depreciación como gasto de administración, los equipos de oficinas. Y depreciación como gastos de ventas, los puntos de venta donde están comercializando el producto. Y esas depreciaciones no hay que pagarlas. Y son parte del costo o del gasto, dependiendo de donde esté. Y van a aumentar los costos, van a aumentar los gastos, pero no hay que girarlas, no hay que pagarlas. Dirán ustedes entonces, ¿para qué se hacen? ¿Para qué se hacen si no hay que pagarlas? ¿Cómo que para qué se hacen? Primero a las empresas les sirve hacer depreciación. ¿Por qué les sirve a las empresas hacer depreciación? A ver, ¿por qué les servirá hacer depreciación? A las empresas organizadas y todo. Bueno, y ustedes que van a ser empresa, obviamente, o los que ya la tienen. ¿Por qué les sirve hacer depreciación? ¿No vemos el alcance? No. Si es un mayor costo, que puede ser un costo, el horno. Si es un mayor gasto de administración, el equipo, o de ventas en los locales de venta, aumentan costos y aumentan gastos. ¿Y eso qué tiene que ver? Pues que si aumenta el costo y aumenta el gasto, ¿qué pasa con la utilidad? Si a usted le aumentan el costo y el gasto, ¿qué pasa con la utilidad? Ya menos utilidad, profe. Menos utilidad, obvio, sí, obvio. Más costo, más gasto, menos utilidad. Y si tiene menos utilidad, ¿qué pasa con el impuesto? ¿No? Ni idea. Menos. Pues baja, entre más utilidad haya, más se paga, ¿no? Sí, lógico, va relacionado, porque hay impuesto de renta que se paga un porcentaje sobre las utilidades que genere las empresas. Entonces, las empresas pagan impuesto de renta y complementario según las utilidades. Altas utilidades, altos impuestos. Utilidades bajitas, bajitos impuestos. Entonces, la depreciación les ayuda a las empresas a que se les disminuya las utilidades. Y si se le disminuyen las utilidades, menos impuestos. Ah, pues es bueno hacerlas. Pero más que sea ese el efecto, más que sea el efecto solamente de utilidades mayores, utilidades menores o impuestos más altos, impuestos más bajos, la depreciación de equipos y de todo esto que hemos hablado debe cumplir un papel mucho más importante. ¿Y cuál es el papel más importante que debe cumplir la depreciación? Que lo que nos pasa a nosotros los colombianos, que nunca cambiamos los equipos. En una empresa, imagínense ustedes una panadería.
con un horno que lo compraron hace 40 años y todavía siguen con el mismo horno y no lo cambian porque con ese fue que empezaron, con ese hicieron su panadería y eso es una reliquia y todavía funciona. Pues ahí está la calidad. Por eso las depreciaciones son precisamente para mirar en qué momento ya se agotó, ya tiene la vida útil, ya la cumplió y hay que reemplazarlo. Y sobre todo en materia de calidad. Si no se reemplazan, quedamos atrasados. Y si quedamos atrasados, quedamos obsoletos y la calidad se nos daña y la imagen y la venta y todo se nos viene al piso porque no hemos renovado equipos. Y eso ha sucedido en muchas empresas. Yo vi acabar una empresa aquí importante en Santander. Desafortunadamente, no renovó los mismos equipos de toda la vida y no hizo renovación y la competencia se lo llevó por delante porque puede sacar productos de mejor calidad en menos costos, más fácil, más rápido, más oportuno, de mejor servicio, desaparecieron por no renovar, por solamente tratar, entre comillas, de ahorrar, de no invertir. No, todo lo que sea para inversión, bienvenido. Hay otros tipos que son no desembolsables de costos o de gastos, que son las famosas provisiones. ¿Qué es una provisión? Entonces, una empresa vendió a crédito. La panadería está vendiendo a crédito su pan. Bueno, que no es normal, pero supongamos. Venden grandes cantidades y le van pagando a un cliente. Y de pronto el cliente se fue quedando y no le pagó, no le pagó. Hay que hacer una cosa que llama provisión. Y eso es un gasto. Y no hay que pagarlo. ¿A quién se le paga esa provisión? No, no se paga. Es un gasto que no es desembolsable. Los costos de oportunidad, estos son muy importantes, son lo que se deja de ganar o de recibir por tomar una decisión alterna. Ustedes que están estudiando gestión empresarial perdieron la oportunidad de ser médicos, por ejemplo. Entonces, ¿cuál es su costo? Lo que hubiesen ganado por ser médicos. Ese es su costo. Lo que dejaron de ganar por tomar la decisión de gestores empresariales y no estudiar otra cosa. En las empresas sucede lo mismo. Tomar la decisión de un producto, de un servicio, de unas materias primas, de unos elementos y dejar de utilizar otros, entonces el costo no es lo que me costó este, es lo que dejé de utilizar o de ganar por no incurrir en un alterno, en una decisión contraria, alterna o de otra índole. Costos virtuales y ya también son los mismos que veamos aquí que nos dice de costos virtuales. La misma depreciación, ve, aquí están los que no son desembolsables son los que son virtuales, que no se desembolsan, no implican salida de efectivo, depreciación, pérdidas cambiarias, costos de oportunidad y costos desembolsables y son todos los que hay que pagar, la mayoría de todo lo demás. Muy bien, y ya terminando aquí por las estructuras de costos, eh, bueno, sumergidos, evitables, inevitables, de fallas internas. Veamos estos últimos que son más importantes. Fallas internas, externas de evaluación y de prevención. Esto es como los mantenimientos que se hacen en una empresa. Los tipos de mantenimiento de una compañía son tres tipos de mantenimiento. Mantenimiento preventivo, mantenimiento correctivo y mantenimiento predictivo. Predecir. Entonces, repito, mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo. El preventivo, pues que las empresas deberían tener mantenimiento de sus equipos, de sus procesos mensualmente, tener una ficha técnica del equipo para estar previniendo, estarles haciendo limpieza, mantenimiento, como un vehículo. Si usted a un vehículo no le hace un mantenimiento, llega el momento en que le sacó, como se dice vulgarmente, la mano y ahí sí viene ya una reparación y un gasto o una inversión mucho más cuantiosa. Prevenir. Correctivo que le tocó corregirlo, porque usted no tenía o un mantenimiento preventivo adecuado o se le dañó el equipo, le tocó corregirlo. Y predictivo, predecir, es poder establecer cada cuánto hay que cambiarlo. Por ejemplo, sé que en las universidades, bueno, con la utilización del famoso videobin, esos tienen una lamparita y la lamparita tiene una vida útil, dura tantas horas y le llevan el control a esa lámpara para que no
No es para que nunca se apague, se va a apagar en un determinado momento, se va a dañar. Entonces, está revisando cada cuánto hay que cambiarla, de acuerdo con el uso que le den. Que llega a clase un docente o llega usted a presentar algo en una pantalla y la lámpara no le funcionó, él no le prendió el video bien porque se le dañó la lamparita. No hubo un mantenimiento predictivo. Se le iba a fundir ya en la próxima clase, dentro de no sé cuánto, le llevan las horas de utilización que tenga para poder predecir. Quisiera uno hacer eso también de pronto, también con la batería del vehículo. Lo deja uno botado y miércoles, ¿y esto aquí qué pasó? Por no tener una predicción. La batería tiene una vida útil de tanto tiempo. ¿Ya lleva cuánto? Ya es hora de que vaya y la revise porque muy seguramente le va a fallar la batería. Entonces aquí es lo mismo. El impacto en la calidad está en las fallas internas, externas. Aquí están las fallas internas, externas. Fallas internas, costos que podrían ser evitados si no existieran defectos antes de ser entregado al cliente. Entonces, detectar costos antes de que sea entregado por fallas internas. Entonces, no es, para eso existen unos en las empresas, existe el famoso control de calidad. No todos lo tienen, pero bueno, es una forma de poder identificar esto. Fallas externas eh, se detectan después de que ha sido entregado. Obviamente es contrario al anterior. No se hizo un proceso de selección o se hizo un proceso de selección y salió un producto defectuoso. Y ustedes ven, por ejemplo, en las cadenas de almacenes donde hay una sección que dice reclamos y devoluciones. Entonces, comprar un equipo nuevecito, lo que sea, y se lo llevaron y cuando instalaron o a los 2 días tuvo una falla de tipo externo. No se identificó en el momento oportuno y bueno, surgen ese tipo de condiciones. De evaluación, cuando se cumplen con los requerimientos. Entonces hay estándares establecidos, sobre todo en productos que son de líneas de producción o de especificaciones técnicas muy importantes que cumplan con los parámetros de voltaje, de utilización del producto, de especificaciones técnicas en el uso que se le dé, etcétera, en los cables, en el tipo de energía que se utilice, etcétera. Y de prevención, los que se hacen antes de empezar el proceso de producción. Entonces, una cosa es falla interna, se terminó el producto, se elaboró y se revisa si hay alguna falla. Mientras que el de prevención no es esperemos a que se termine a ver si salió bien, es preveamos que antes de que hagamos el producto no nos vayan a salir los defectos posibles que se puedan generar. Esto es una prevención que existe, diferente a una falla interna que después de hecho nos damos cuenta que existe algún inconveniente. Listo, muchachos. Entonces, con esta primera clasificación, ustedes ya tienen para que hagan una primera aplicación del producto, de acuerdo con lo que les digo, ya les repasé, que todo tiene unas pautas. Entonces, según las pautas que se les da, revisen bien las pautas y apliquen con base en las pautas lo que tienen que entregar de cada uno de los productos. Y ya también hay un plan de acción que también les doy unas pautas que ustedes dirán, eso es lo mismo de siempre, ¿no? Ahí miren las pautas para que hagan aplicación de las mismas para entregar ese plan de acción y así todos los demás productos. Ya en la siguiente semana vamos a entonces arrancar a ver ya las estructuras de costos bajo el manejo de la hojita en Excel, como les comentaba. Aquí estamos en el curso. Y entonces aquí ya vamos a empezar a hacer la aplicación de costeo directo y todo lo demás. Y aquí tienen incluso las pautas, vuelvo y repito, para entregar el producto 2. Mira, aquí les doy un adelanto. En el producto 2 que ustedes van a hacer, aquí van a hacer un producto de marroquinería, maletines ejecutivos, morral deportivo y bolso viajero. Entonces yo les doy unos datos y de acuerdo con esta información vamos a hacer unas aplicaciones. Yo lo voy a hacer sobre otra cosa. Obviamente no lo voy a hacer sobre maletines, morrales ni bolsos. Esa es la labor de ustedes. Ustedes lo hacen de acuerdo con las pautas que están acá y van siguiendo el ejercicio que yo voy haciendo en clase en Excel y ustedes van haciendo exactamente lo mismo para que cuando entreguen el producto ya tengan claridad de cómo lo hicieron, cómo lo aplicaron y el análisis, que es lo importante. Aquí no es solamente hacer las cosas en Excel, sino al final, ¿y eso qué quiere decir? ¿Ese resultado será bueno? ¿Será malo? ¿Qué tan favorable? Eso es. Y lo que yo haga aquí en Excel, pues obviamente no se los comparto porque sería hacerles el producto. Esa es la labor que ustedes hacen. Les dejo la grabación. Mañana ya les aparece aquí el video de lo que hablamos hoy. Y nos vemos entonces en 8 días. Gusto en saludar a los muchachos. Chao, chao. Bueno, profe, muchas gracias. Gracias, buena noche. Que Gracias. descansen. Gracias, lo Hasta mismo. luego.
Gracias, chao. Buenas noches. Chao, profe, Ya, buenas Gracias, chao. noches. Gracias, chao. quedaste grabado en la